Dios bendiga a todos mis hermanos amados de que este día están conectados a nuestras plataformas. Dios bendiga a todos mis hermanos. Sabemos de que es un día muy especial porque Dios nos ha dado la vida. Sea usted pues bienvenido a este espacio donde podemos hablar acerca de la palabra del Señor. Dios bendiga a aquellas personas, a aquellos hermanos de que han presentado problemas de salud. Yo sé de que la situación es complicada, es difícil con esto de la pandemia, mas sin embargo Dios es bueno y Él nos ha ayudado cada día. Así que confiemos en Dios porque Él hará una obra grande y maravillosa en cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a meditar en un tema, amados hermanos, que es muy interesante, es muy bonito, es muy edificante para todos aquellos que seguimos a nuestro Señor. Para eso voy a invitarle a que busque conmigo en la carta a los Efesios capítulo 2, carta a los Efesios capítulo 2, y vamos a leer el versículo 12. Efesios 2:12. El tema de este día es Dios de pactos, parte 2. Dios de pactos, parte 2. Bien, la palabra del Señor la leemos tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice la Biblia: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre bendito, en esta hora, porque tú nos permites, Padre bendito, poder estar con vida, poder estar, bendito Señor, buscándote, poder estar, Padre bendito, en esta hora en sintonía contigo. Te pedimos, Padre bendito, de que tú bendigas a todas las familias, que tú bendigas, Padre bendito, a todas aquellas personas que están enfermas, que están estorbadas de salud, que tú sanes, Señor bendito, aquellos hermanos, Padre bendito, aquellas personas que han perdido un ser querido, que tú les des fuerzas, Padre bendito, también. Yo sé que tú eres un Dios bueno y que no se te escapa nada. Gracias, Padre bendito, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Qué bueno. Bueno, Dios de pactos, parte 2. Dios de pactos, parte 2. Amados hermanos, en la parte 1 de Dios de pactos estábamos viendo nosotros acerca de, gloria al Señor, los diferentes pactos que Dios había hecho con la humanidad cuando ésta fue fundada o fue creada. Veíamos lo que es el pacto adámico, veíamos también el pacto edénico, que fue en el huerto del Edén. También veíamos el pacto de Noé, el pacto de Abraham, también el pacto con Moisés y el pacto de posesión final de la tierra prometida. Esos fueron los pactos que nosotros vimos. Pero en esta ocasión vamos a ver un pacto en específico, y fue el último pacto el cual Dios hizo con todos los seres humanos de esta tierra, o sea, con toda la humanidad, y en el cual Dios, por medio de su gran misericordia, Él da a entender cómo es el método, Él da a entender también cuál es su finalidad, Él da a entender también nuestra condición y da a entender, amados hermanos, también cómo Dios nos mira ahora y cómo éramos antes. Para empezar tenemos que sentar una base importante aquí, y es la siguiente, fíjese bien. El Señor, amados hermanos, cuando Él vino, dice la palabra que Él vino y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando la palabra habla de esta forma, está hablando específicamente del pueblo de Israel. El Mesías, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, Él vino para salvar a las almas y a las ovejas perdidas de Israel. Incluso, amados hermanos, el Señor lo asegura en varias citas de la palabra del Señor. ¿Cuál fue el detalle? Bueno, que Él vino, pero lastimosamente el pueblo de Israel no le creyó que Él fuese el Mesías. Entonces, ¿en qué consistió el sacrificio del Señor? El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario consistió prácticamente en entregar su vida, no solo en rescate, amados hermanos,
por el pueblo israelita, porque hay algunos israelitas que sí creen en el Señor, sino en rescate por medio de la fe a todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Entonces es necesario detallar algo en esta hora. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, ¿quiénes son los que le han recibido entonces? Si su pueblo, del cual salió nuestro Señor Jesucristo, no le creyó, entonces ¿quién sí le creyó? Bueno, todos los que no somos israelitas, todos los gentiles. Ahí se cumple la palabra del Señor cuando el Señor le hizo la promesa a Abraham, como veíamos en el Dios de Pactos parte 1, donde el Señor le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso fue lo que le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Entonces ahí se cumple cuando el Señor nos está asegurando de que sí es cierto, el pueblo de Israel no le va a recibir, pero por medio de la fe a todo aquel que reciba ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a ese también le llega la bendición, sea o no israelita. Entonces, el nuevo pacto que contiene, ya entrando en materia y dejando clara esta postura, fíjese bien, ¿quiénes éramos nosotros? ¿Cómo era nuestra situación ante Dios antes? Bueno, la palabra del Señor nos dice en el versículo 12, oiga bien esto, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese, mi amado hermano, mi amado amigo, era nuestra situación. Nosotros no teníamos arte ni parte que ver con Dios, porque el trato era con el pueblo de Israel. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque ya vimos que los pactos que Dios estableció eran específicos solamente con el pueblo israelita en la parte 1. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este caso? Dice la Biblia, pero, oiga bien esto, nosotros debemos de saber de que si es cierto, el Señor entregó su vida, la entregó para, oiga bien esto, darnos la oportunidad de poder acceder a esa bendición. Y para eso el Señor utilizó un método. El método que Dios utilizó para acercar a los gentiles a esta bendición de ser salvos también, lo encontramos en el siguiente versículo, en el versículo 13. Dice la Biblia: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? ¿Cuál es el método? Por la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo, ahora el Señor nos ha hecho cercanos a Él. Cercanos a Él. Por eso, hermano, aquí es necesario recalcar algo. La salvación no viene por medio de un hombre, la salvación no viene por medio de otro profeta, la salvación no viene por un padre o por un pastor, ninguna de esas cosas. La salvación viene exclusivamente por creer en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, alabado sea su nombre. Por medio de Él es quien viene esta salvación. No viene por medio de nadie más. Por eso la Biblia dice claramente, oiga bien esto, que nosotros fuimos cercanos por la sangre derramada. Por la sangre derramada. En el tiempo del pueblo de Israel, amado hermano, ¿cómo hacía la gente para limpiarse de los pecados si Cristo no había venido? Bueno, digamos que vivimos en el tiempo israelita, yo pecaba delante de Dios. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo, amado hermano, escogía de entre mis ovejas a un animalito sin defecto, a un animalito que no tuviera ningún defecto, lo llevaba donde el sacerdote y le decía: sacerdote, mire, yo he pecado contra Dios, pero aquí traigo esta ofrenda para ofrecerla en expiación por mis pecados. Entonces aquel animalito, él moría en mi lugar. Y ese animalito, amados hermanos, a ese animalito le inculpaban el pecado que yo había cometido como ser humano. Y entonces
yo era justificado y el animalito que yo había llevado, ese animalito era prácticamente culpable de lo que yo había hecho y moría. Así funcionaba en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo antiguo. Pero cuando vino Jesucristo, nuestro Señor, Él se ofreció como un sacrificio vivo, un sacrificio, amados hermanos, en rescate por todos. Con una sangre no de animalito, lógicamente, sino con la sangre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Una sangre maravillosa que podía perdonar y limpiar no solo el pecado de un personaje, sino el pecado de todo el mundo y de aquellos que fueran naciendo con los años, o sea, nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acceder a Dios? Es por medio de la sangre de Cristo. Dicho esto, entonces, ¿qué podemos decir? Fíjese bien. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque Él es nuestra paz, dice la Biblia. Él es nuestra paz y Él, amado hermano, derribó la pared intermedia que nos separaba, dice la Biblia. ¿A quiénes separaba? Separaba, amados hermanos, a los gentiles y a los israelitas. A ambos nos separaban y nos separaban con Dios también, pues. Porque mira, amado hermano, los gentiles, amado hermano, no teníamos ninguna oportunidad de podernos acercar a Dios. Pero con este nuevo pacto por medio de Jesucristo y de su sangre, entonces ahora sí podíamos. Y de ambos pueblos ahora el Señor hizo uno solo, adoptado bajo la poderosa sangre de nuestro Señor, bajo el sacrificio vivo de nuestro Cristo. Versículo 15, fíjense bien. ¿Qué dice la Biblia? De dos pueblos hizo uno. Versículo 15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo paz. Alabado sea el Señor. Fíjese bien lo que la palabra del Señor dice, mi hermano. Claramente lo dice. Oiga bien, aboliendo en su carne. ¿Por qué en su carne? Porque el Señor se entregó en sacrificio vivo. Por medio de ese sacrificio, Él abolió el qué. ¿Qué dice la palabra? Él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Por qué la Biblia dice de los mandamientos expresados en las ordenanzas? Porque, amados hermanos, es más que obvio y lógico de que nadie, no existe ser humano que pueda cumplir a cabalidad toda la ley. De hecho, hay personas, amados hermanos, que no pueden hacer eso. Hay personas que no pueden cumplir a cabalidad toda la ley. Entonces, amado hermano, aquel que quería agradar a Dios lo podía agradar de una forma, pero estaba a veces fallando de otra forma según la ley. Pero entonces el Señor, amado hermano, al ver esta situación, el Señor decide entregarse en rescate por todos por medio de un sacrificio vivo. Y ahora todo aquel que cree, amado hermano, ya no se salva por la ley, que sí es importante tomarla en cuenta, pero ya no se salva por la ley, sino por el hecho de creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Así es la situación. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice aquí, oiga bien esto, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz. De ambos pueblos Dios hizo uno. ¿De cuáles pueblos? Los gentiles y los israelitas. ¿Para qué? Para que ya no hayan roces, sino que exista la paz. Versículo, amado hermano, oiga bien esto, el 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El plan de Dios era perfecto. Ya no había distinción cananeo, fereceo, italiano, francés, salvadoreño, estadounidense. No, para Dios, israelita, para Dios ahora todos son iguales delante de Él, amado hermano, porque hay un solo sacrificio y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban
cerca de ambos pueblos, Dios anunció, amados hermanos, paz. Dios anunció, amados hermanos, un nuevo pacto. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, dice la Biblia. Por un mismo espíritu. Antes, amado hermano, en el tiempo del pueblo de Israel, el ser humano no podía tener entrada a Dios directamente, sino por medio de ¿quién? Por medio del sacerdote principal, el sacerdote del templo. Volvemos al ejemplo, yo pecaba, llevaba un becerrito, amado hermano, para un animalito, para que este animalito muriera en mi lugar, y esa era la única forma. Yo tenía que comunicarme con el sacerdote, el sumo sacerdote, para que él hiciera llegar esta ofrenda a Dios y Dios me podría perdonar. Pero aquí en el nuevo pacto la Biblia nos está hablando y nos dice de que ahora, oiga bien esto, ahora tenemos entrada. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu al Padre. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? Creyendo en Cristo. ¿Y mediante qué? Por medio de la confesión de nuestros pecados. ¿Y cómo se hace la confesión? Confesando nuestros pecados a Dios y reconociendo el señorío de nuestro Señor. Dice la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Oiga bien, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es nuestra situación actual. Toda aquella persona que ha creído en Dios, todos aquellos que hemos creído en su santo nombre, antes en el versículo 12 dice la Biblia de que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, creyendo en el Señor, creyendo en su sacrificio, creyendo en su sangre preciosa, creyendo en Él, aceptando al Señor tal y como Él es, confesando nuestros pecados, dice la palabra entonces en el versículo 19 que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y para ir terminando, la Biblia aclara y hace un punto muy importante, y dice en el 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amado hermano, el nuevo pacto, el pacto que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, no es que haya venido a abolir la ley, no. Ha venido a abolir ciertas normas. Por ejemplo, una de ellas, y esto es más que evidente, una de ellas es: si ya hubo un solo sacrificio y por medio de ese sacrificio ya las personas son salvos, ¿será necesario ofrecer becerros, ofrecer ovejas o ofrecer una ofrenda para que Dios perdone nuestros pecados? No, hermano, ya no se puede. Yo ya no puedo venir y decirle a un sumo sacerdote: mire, aquí está mi ofrenda, ofrézcala a Dios para que Él me perdone. Eso ya no se puede hacer, porque ya hubo un solo sacrificio y ese sacrificio es de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, toda la palabra del Señor en sí, desde Génesis hasta Apocalipsis, se centra en una sola persona, y es en la venida, es en el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo y sus acciones. Y una de las acciones que estamos esperando es su venida. Por eso la Biblia dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la principal piedra del ángulo. Por tanto, ¿qué podemos decir nosotros en esta hora? Podemos decir lo siguiente: el Señor, amados hermanos, Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha ayudado, Él nos ha fortalecido, pero sobre todo Él ha hecho un nuevo pacto. Un pacto en el cual, amado hermano, ya no solo entra Israel como nación, sino que ahora entra todo el mundo, entran todas las naciones, entran todas aquellas personas que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que si tú has creído en el Señor, alabado sea Dios por eso. Qué bueno que tú has creído en Él.
Y si tú no crees en el Señor, pues yo te invito en esta hora a que tú puedas creer en Dios y entregarle tu corazón a Dios. Porque hoy es el día ideal para que tú lo hagas y para que tú entres en este nuevo pacto, en el pacto con Dios. Solo tienes que creer en Jesús. Solo tienes que creer en su milagro, solo tienes que creer en su palabra, tienes que creer sobre todo en su sacrificio por ti, porque cuando el Señor vino, Él vino a morir por ti específicamente y por todos los seres humanos y por todos aquellos que invocamos su nombre cada día. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre bendito, en esta hora, porque tú, Señor mío, has sido fiel, has sido grande y has sido misericordioso. En esta hora yo te ruego y te suplico, Señor, de que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas y que tú nos llenes cada día de tu presencia. En esta hora, Señor, yo te ruego, Padre, que tú bendigas a todos mis hermanos, que tú bendigas a todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor bendito. Y que tú, Padre celestial, sanes a aquel que está enfermo, a aquel que está en cama, tú levántalo. A aquel que está, amado Señor, postrado por una enfermedad, por el COVID, Señor, levántalo, Señor bendito, en esta hora. Yo sé que tú eres un Dios bueno. Padre bendito, aquel que le está faltando el aire, normalice ese aire, Padre bendito, en esta hora. Aquel que está entubado, Señor bendito, dale esa respiración necesaria, Padre, y que salga de esa etapa crítica, Señor. Yo sé que tú eres un Dios fiel, eres un Dios verdadero, eres el Rey de Reyes y puedes hacer grandes cosas, Señor, en esta hora. Bendice en gran manera a aquel que te busca, a aquel que te busca cada día, Señor, aquel que dirige una oración por ti cada mañana, cada noche, Señor, ayúdale en gran manera, Padre bendito. Yo te suplico en esta hora, Padre, por aquellos, Padre bendito, que no tienen trabajo, Señor. Yo no tengo trabajo, Señor, te suplico por eso también, Padre bendito, ayúdame y guárdame y provéeme esa puerta de bendición, Señor. Ayúdame, Señor. Si en esta hora, Padre bendito, hay alguien que necesita ayuda espiritual, ayúdale en gran manera, Señor. Te pido, Padre, que aquel que está desanimado, tú lo levantes, Padre bendito, en esta hora. Si hay alguien que quisiera entregarle su corazón al Señor este día, reconciliarse con Él, pues yo le invito a que usted haga esta oración después de mí. Y le invito a que la repita conmigo en esta hora y dígale al Señor: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal y me reconcilio contigo. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. Gracias, Padre bendito, por escribir mi nombre en el libro de la vida y no borrarlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Si tú hiciste esa oración, pues dale gracias a Dios, porque el Señor ha sido bueno y le ha dado la oportunidad de que usted se pueda reconciliar. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y sigamos adelante. Gloria al Señor. Recuerde también, amado hermano, antes de irme, de que puede darle like a la página en nuestras redes sociales, página en Facebook, Palabra de Vida, y puede también suscribirse a nuestro canal, en nuestro canal de YouTube también, como siempre se llama Palabras de Vida. Puede compartir este contenido puede hacerle falta a alguien necesita escuchar esta palabra. Compártalo por inbox, por WhatsApp, en sus redes sociales. Puede compartirlo por las dos fuentes, sea por YouTube o por Facebook. La idea es que propaguemos las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que lo necesitan. Que Dios nos bendiga a todos y sigamos adelante.